junto a Juan Pablo Salomón. Y a mí me cuesta entrevistarlo como el señor economista que es, porque para mí fue mi profesor. Entonces debe decir qué plomo este chango, porque siempre me pregunta como el profe. Yo le pongo profe, profe. Y la verdad que planteaba la entrevista del día de hoy para Eduardo Robinson desde un punto de vista más serio, podríamos decirlo, más de actualidad, pero me parece está bueno. Eduardo, bienvenido, muchísimas gracias por venir. No, por favor, el gusto es mío, Lucas y Facundo, porque bueno... Juan Pablo también. Perdón, Juan Juan Pablo. Pablo. Juan Pablo. El gusto es mío, poder compartir con ustedes esta charla y como vos decías, más que una entrevista, una cuestión así, una charla, que en estos momentos de la economía argentina, quien más, quien menos toma un café y empieza a charlar de economía, de fútbol o de algo parecido. Pero en general la economía y la política son temas básicamente excluyentes en cualquier charla, ¿no? Claro, totalmente. Y en este caso creo que hasta el fútbol ha quedado en segundo lugar luego de que la economía ponga a Javier Milei como presidente, porque si se cuestiona algo de Javier Milei sin entrar en la persona de él es hablar justamente de la parte política. Es un economista que vino con ideas nuevas. En la entrevista anterior que tuvimos a principio de este año hablábamos de cómo iba a estar la Argentina hacia mitad de año. Ha pasado esta mitad de año, este mojón, este río que tenemos en la Argentina, y se viene la época candente de nuestro país, que es diciembre, con temas puntuales que seguramente Juan Pablo ya va a ir preguntando. Pero ¿cómo estamos parados hoy en día, puntualmente esta semana, en lo que es la economía de nuestro país? Bueno, mirá, yo te diría que la foto macroeconómica está mostrando una economía donde claramente tenemos una inflación que se va reduciendo, que se va disminuyendo la velocidad de la tasa de la inflación. Para que pongamos en claro es, porque mucha gente dice, pero los precios siguen aumentando. Sí, es verdad, porque probablemente el INDEC dé a conocer hacia mediados de agosto una inflación que esté alrededor del 3,7, 3,8%. Todavía es una inflación muy alta. Es decir, estamos hablando para poner dimensión de por qué estamos hablando de una inflación muy alta, por poner un país limítrofe, Bolivia va a tener probablemente en todo el año una inflación del orden del 3,2%, 3,5%. Bueno, anual. Eso es anual. Nosotros estamos teniendo esa variación porcentual en precios en un mes. Entonces, no es una inflación que está controlada en cuanto a lo que es el número en sí. Es una inflación todavía muy alta, pero lo que tenemos que ver, y en la Argentina eso es lo que en principio hay que rescatar, es que el gobierno va teniendo algún éxito en desacelerar la tasa de inflación. Entonces sí hay algún reacomodamiento de precios porque están subiendo los combustibles, porque suben las tarifas, porque sube las medicinas prepagas, etcétera, etcétera, pero hay un reacomodamiento de precios, pero lo está haciendo a una menor velocidad, y esto es lo que estamos viendo. Por otro lado, estamos viendo durante estos días, esta semana, básicamente una cuestión de aplacamiento del dólar, que es fundamental también porque el dólar funciona muchas veces como una especie de termómetro en la economía argentina. Y lo que estamos viendo, no quiero entrar en la cuestión técnica, en por qué el gobierno está logrando esto, pero básicamente está sacrificando reservas internacionales para tratar de reducir la brecha entre la cotización oficial y lo que es la cotización del mercado blue, llamémosle así, paralelo. Y eso es lo que hemos visto durante, yo te diría, los últimos días. Puede ser que vengamos a un ritmo de 60 millones de dólares diarios de venta para intervenir. De venta, aproximadamente, entre 50 y 60 millones de dólares por día. Si hoy no tenemos un desarrollo industrial como para generar las exportaciones suficientes, no estamos en época de liquidación de cosecha de campo, por lo tanto no van a contar con esos 14, 15 mil millones de dólares que esperaban contar. ¿Cuánto más podemos aguantar ese tipo de venta, o hasta cuánto aguantamos la venta de reserva? Esa es la pregunta, que es una pregunta por supuesto muy, muy atinada, porque es la pregunta que se hace el mercado, es decir, colocando reservas internacionales, sacrificando reservas internacionales justo en la segunda parte del año, donde tenemos por delante alguna escasez de entrada de dólares, precisamente porque ya la cosecha gruesa se termina o se terminó, hasta la cosecha fina, es decir, al trigo que hay que pasar 90 o 100 días por lo menos. Y la gran pregunta es si esto va a alcanzar para seguir sosteniendo controlados los dólares. Entonces el gobierno lo que está tratando de hacer es ver si consigue algún tipo de fondos frescos
de ayuda a algunos bancos internacionales. De hecho, trascendió por eso el oro, que exactamente, ¿no? La salida de oro, precisamente a los efectos de que el gobierno logre con esta, bueno, hemos visto hace mucho, yo te digo, primera vez que veo que en la Argentina sale el oro físico. Sí. No se veía, entonces este traslado de oro que hubo precisamente sirve como garantía a los efectos de que haya algún tipo de llamémosle así, préstamo contra la garantía precisamente del oro. Si yo no devuelvo más de la cuenta, ese oro va a quedar como prenda. Esto es como vender la joya de la abuela, ¿no? Empeñar. Es empeñar. Digamos, la famosa una casa de empeño. Claro. Exactamente. Yo llevo, no sé, alguna joya que tengo, bueno, lo empeño y dame el dinero y bueno, después cuando pueda lo Una retiro. pregunta solo para desburrar. ¿Por qué a bancos de Inglaterra? Está el de Basilea también, pero ¿por qué al de Inglaterra precisamente? Sí. Bueno, porque precisamente es un banco que, digamos, hace este tipo de operaciones. No cualquier banco toma como garantía el oro. Entonces, el Banco de Inglaterra es un banco que toma este tipo de empeño. De empeño, exactamente. Digamos, lo tomó, lo aceptó y entonces por eso también, y probablemente porque también haya algún tipo de contacto, ¿no? Es decir, de alguna persona dentro del banco o de alguna gente dentro del banco que diga, bueno, perfecto, podemos hacer esta operación con la Argentina, pero otra de las cuestiones es que el gobierno tampoco ha dejado trascender esto. No lo ha explicitado, un poco que fue a las escondidas, llamémosle así. Cuando sea oportuno le vamos a decir. Claro, entonces esto también ha despertado cierta curiosidad dentro del mercado, de decir, bueno, ¿por qué están sacando el oro físico? Y por qué el gobierno en todo caso haber planteado, bueno, estamos por hacer esta operación que consiste en esto, y entonces va a salir el dólar físico del Banco Central con esta finalidad. Eso me parece que es lo que ha faltado, que el gobierno sea más claro en ese sentido. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo hoy por hoy, y un poco la pregunta de Luca es, bueno, estamos viendo una gran ingeniería financiera a los efectos de controlar el dólar, disminuir la brecha, apuntando todos los cañones a tratar de reducir la tasa de inflación. Eso es la prioridad que tiene el gobierno en materia económica, ni siquiera la recuperación o la reactivación de la actividad económica. Fundamentalmente prioriza todo lo que tiene que ver con reducir la tasa de inflación. O sea que la inflación que el mes pasado la mayorista estuvo en el 2,7, no me extraña que esté rondando los 2. Exacto. Ya tendrías el crawling peg, el 2%, exacto. Tendrías la inflación mayorista cerca del 2. Exacto. Y de esa manera podrían bajar las tasas bancarias al 2 y tendrían el tridente que vayan, que buscan exacto, convergiendo al 2% y que el mercado, digamos, un poco deje de mirar que hay un atraso en el tipo de cambio porque está subiendo. No obstante eso, todavía sigue siendo una ingeniería financiera porque es tratar de converger pero sacrificando reservas. Entonces, y que en algún momento se acaban. Y que se acaban las reservas y máxime con esta ingeniería que estamos diciendo. Estamos hablando del oro, estamos hablando de que los bancos probablemente, subrayo la palabra, probablemente haya algún tipo de asistencia. Por ahora el fondo no está mirando la Argentina, o sea... No creo que le habiliten de vuelta a Caputo dinero. Por eso digo, no creo. Caputo estuvo reunido con Cristalina Georgieva. Sí. Y no trajo un dólar, es decir, vino se vio la mano invisible. Exactamente, se vio la mano invisible, o el dólar invisible en ese caso, la foto, todo, pero no hay desembolso. Y el gobierno también está apostando, y esto hay que decirlo, digamos, a un triunfo en todo caso de Donald Trump, que mejore las perspectivas. Pero bueno, estas son cuestiones muy que tienen que ver con, a ver, si gana Donald Trump, si me prestan y yo entonces empeño el oro. Entonces, por eso digo, hay montado, a mí me da la impresión, una relojería financiera. Ganar tiempo, exactamente. Y en el medio está, como charlábamos recién, una inflación que si bien en los números empieza a desacelerarse, la sensación térmica del bolsillo falta de consumo, no lo ve, y la falta de consumo donde las estadísticas... ¿No se debe esa baja de la inflación a la falta de consumo justamente? Bueno, es una de las cuestiones, es decir, al no haber una reactivación en la actividad económica, al estar prácticamente planchado el consumo, lo que se está viendo es que Argentina o que la economía real va a una especie de L, es decir, una caída muy fuerte y luego
una estabilidad, un amesetamiento en la actividad económica. En aquel momento hablábamos de la B, sí, que podía ser una U, cómo iba a ser el gráfico. Bueno, hoy ya vamos clarificando que es una L, la L de Lucas. La L de Lucas, exactamente. Exactamente, ahí está. Pasamos de la B corta de Víctor a la L de Lucas. Ahora, bueno, al margen, digamos, de todo, el faltante de dólares que tenemos, comienzan los vencimientos de los BOPREAL. Ahora, a modo desburrar, ¿qué son los BOPREAL? ¿Cómo se pagan? Sé que son 12 cuotas. Sí. ¿Y de dónde va a salir? Los BOPREAL precisamente son bonos que emitió este gobierno como un reconocimiento de la deuda que el gobierno de Alberto Fernández tenía con los importadores. Recordamos que había un fuerte corset a las importaciones, precisamente porque la Argentina tiene en estos momentos, y desde hace bastante, tiene un problema de restricción externa. ¿Qué quiere decir esto? No hay dólares. Así como el presidente dice, no hay plata, bueno, en realidad no hay dólares. Y como no hay dólares, esto es, bueno, reconocer que hay una deuda similar a la que Argentina tiene con el Fondo Monetario, 45.000, en el orden de los 45.000 millones de dólares. Entonces esto se emitió, son bonos en dólares, que se emiten para precisamente los importadores, para poder saldar esa deuda que se acumuló en el Banco Central con los importadores, y de esa manera empezar a destrabar algo el comercio exterior. Por supuesto, eso también insume una cantidad de dólares. Ahora recién se está pagando el primer cupón de lo que tiene que ver con el bono, el primer BOPREAL, llamémosle así, y con lo cual eso implica también una salida de reservas internacionales, y por lo tanto esa es la gran pregunta, es decir, ¿hasta dónde? Y es la pregunta que vos hacías precisamente, Juan Pablo, ¿hasta dónde toda esta ingeniería va a funcionar con reservas que, bueno, que la gente ahora o sea, todo el mundo mira la inflación, por supuesto, porque es en definitiva lo que termina afectando. Pero el mercado, lo que está mirando, y el mercado son todos los agentes económicos, están mirando, ¿Argentina va a poder pagar el año que viene los compromisos en dólares con caída de reservas internacionales? ¿Qué pasa con Argentina si entramos en default? Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí, están dadas todas las condiciones de momento. Lamentablemente, a ver, no es algo que, bueno, el presidente Milei sostiene que Argentina, esto dice él, va a pagar cueste lo que cueste. Por supuesto, despeja cualquier duda de que Argentina va a pagar, de que no va a entrar en ningún tipo de reestructuración de la deuda, ni tampoco de cesación de pagos. Pero hay un gran signo de preguntas, porque primero porque Argentina ahora es decir, no tiene los dólares para pagar hoy en día, y probablemente esté todo supeditado a un acuerdo con el fondo nuevamente. Entonces yo creo que hoy, con un riesgo país que ha llegado a tocar los 1.600 puntos básicos, hoy más cerca de los 1.500, pero que todavía está por lo menos en la mitad, estando ya prácticamente en los últimos 5 meses del año, Argentina debería el año que viene tener un riesgo país del orden de los 750, 800 puntos básicos para poder entrar o reingresar a los mercados de crédito, y da la sensación de que estamos lejos todavía de eso, de que en lo que resta del año es muy difícil lograrlo. Ahora, ¿es imposible? No. ¿Por qué? Porque está en el medio la elección norteamericana, pero claro, yo no creo que el día 21 de enero la prioridad sea la Argentina, esto con todo respeto, pero no creo que... Y más como se está planteando el mundo en este momento. Exactamente, que hay problemas geopolíticos por todas partes, que el mundo es una caldera en estos momentos. Yo no creo que gane quien gane la elección. Por supuesto, si gana Donald Trump, pero no creo que el 21 de enero Donald Trump diga, bueno, tráeme el caso argentino para tratarlo, y al fondo. No creo, sinceramente, ojalá que sea, pero no creo que estemos entre las prioridades. Entonces a mí me parece que por más que haya gestos políticos, etcétera, Argentina no deja de ser hoy por hoy una gran incógnita con respecto a los bonos, y eso es lo que está haciendo que el riesgo no baje demasiado. Quizás tengan los números del blanqueo. Bueno, habrá que ver, pero por eso digo, pero el blanqueo es, no podemos poner toda la expectativa en el blanqueo. Alivia, da oxígeno. Es algo que, tenemos la soga al cuello, y es como que, bueno, alivia un poquito
el apretón que estamos teniendo en materia de dólares, pero me parece, ojalá me equivoque, que no va a ser suficiente con el blanqueo, no va a ser suficiente con esto, porque esas son cosas coyunturales. Argentina tiene que ir a algo más, precisamente más estructural, es decir, hay que tratar de, primero, ver si esto que conversábamos recién, de esta convergencia que va a haber entre la tasa de inflación, por un lado, lo que tiene que ver con el alineamiento de la tasa de inflación que siga bajando, y bueno, ahí ver si se puede levantar el cepo, mejorar el comercio, pero esas son cosas que llevan su tiempo, no es algo automático, ni es algo que se pueda prever incluso los efectos colaterales que eso pueda tener. Con lo cual, y hay que ver la economía real, porque nosotros por ahora estamos hablando de que del dólar, de si gana Trump, etcétera, pero ¿qué pasa con la pizzería de la esquina que no puede, que sigue vendiendo menos? Claro, que no vive la realidad. Y de la micro, ¿quién se encarga? Claro, por eso digo, porque nosotros estamos hablando, pero está bien, pero alguien nos escucha y dice, bueno, me encanta lo que están hablando muchachos, pero sí, son geniales, me están explicando lo otro, pero yo no estoy vendiendo más. Claro. Y yo tengo que pagar... Me acaba de llegar 120 de luz. 120 de luz, y yo tengo que pagar los salarios, estamos empezando el mes, tengo que pagar salarios, tengo que pagar los impuestos, y este es el día a día, y el padre de familia, la madre de familia que nos escucha dice, me encanta, pero yo mañana tengo que ir al súper, ¿y qué hago? Pago con la tarjeta de crédito. Mucha gente está usando la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Entonces, el día a día, la realidad económica, la micro, es decir, la pizzería de la esquina, la roticería y la familia, estamos viendo como una película donde está bien, esto me sirve, el dólar, etcétera, pero el día a día, cómo se plantea toda esta situación. Y a mí eso es lo que me preocupa. Por eso te digo, el gobierno está diciendo, bueno, bajamos la inflación, buenísimo, se acepta. Bueno, la contracara de lo que estamos mirando de la inflación es una actividad económica que no repunta, es cuestiones que tienen que ver con, además de esta ingeniería financiera, ¿qué hay por el lado productivo? ¿Qué va a pasar con el crédito? Esas son las cuestiones que me parece que al ciudadano común al común digo, porque somos todos, a preocupar, ¿no? Un poco, es decir, bueno, se va diluyendo la luna de miel y bueno, ya la gente empieza a decir, bueno, muchachos, pero esto está bueno que baje la inflación, pero ¿qué va a pasar? Y la gente, fíjate, y con esto redondeo la idea, la gente, fíjate, lo que hace es, el que está cuidando el empleo, porque el mercado laboral se está resquebrajando, al no levantar la actividad económica, bueno, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, bueno, probablemente la zafra azucarera dure menos tiempo de lo previsto por las cuestiones climatológicas, las heladas, sí. Entonces probablemente llegue solamente hasta el mes de octubre y ahí haya que parar. Y es importante esto porque empieza a resquebrajarse también toda la parte de lo que es la generación de empleo, y eso preocupa. Entonces el que tiene, claro, el que tiene tiene un empleo, etcétera, dice, bueno, yo no voy a gastar porque yo no sé qué pasa mañana con mi empleo, no tengo la estabilidad necesaria para tomar un crédito, para para salir a endeudarme o para aventurarme digamos en ideas de, bueno, ¿por qué no levante el crédito hipotecario? Porque el crédito hipotecario es a 10 años, 20 años. Por IPC. Y yo mañana no sé qué va a pasar conmigo mañana, entonces 10 años me queda muy lejos. No sé qué va a pasar en 12 horas con mi vida. Claro. Bueno, pregunta que tiene que ver con lo coyuntural. El argentino también piensa, y el argentino común, en el tema dólar. Sí. Porque recuerdo, mi abuela, por ejemplo, era de 1915 y ya ahorraba en dólares. Bueno. O sea, la Argentina tiene una historia de ahorro en dólares de toda la vida. Creo que debe ser uno de los países únicos en Latinoamérica que agarraban el dólar y lo metían bajo el colchón, hablando mal y pronto. Y hay algo que esta pregunta me la manda Silvia Sosa, que es gerente de La Panerita, que estamos esperando todavía la publicidad. Le mandamos un saludo a Jorge Nagle. Ella es contadora, me dice el tema del cepo, Eduardo. Bien. El cepo. Bien. Septiembre, diciembre, pero se levanta el cepo, es un espejismo, es una realidad, va a pasar. Bueno, en primer lugar, lo del cepo hay que levantarlo. El problema es que el gobierno no se ha puesto ningún plazo cronológico en el sentido de decir, bueno, en septiembre, en octubre, en noviembre, para tampoco generar demasiada expectativa. Porque si se genera esa expectativa, también empiezan cualquier tipo de especulaciones. El gobierno va a sorprender con el levantamiento del cepo, pero tiene que haber, según el propio gobierno, tiene que haber ciertas condiciones macroeconómicas que por ahora no considera que estén dadas esas condiciones. Esto es lo que conversábamos recién con Juan Pablo, de una reducción muy fuerte en la tasa de inflación,
de que no haya excedente de pesos, que ya eso también lo va logrando el gobierno con haber arreglado lo que tiene que ver con esto es técnico, pero estos puts, estas obligaciones que tenían los bancos con el Banco Central que se podían activar en cualquier momento. Eso se ha renegociado, entonces ese peligro por ahora no es inminente. Y esto que estamos viendo del hecho de que el Banco Central ahora compra los dólares a los exportadores y los vende precisamente en el contado con liquidación. Bueno, eso va a ir absorbiendo, va a ir secando la plaza de pesos. Es probable que en un contexto, digamos, donde esto se vaya afianzando, estén dadas las condiciones porque que el gobierno... A ver, nosotros en la Argentina tenemos este laboratorio. Ningún manual dice, si usted pone un cepo o una restricción, tendrá que ver A, B, C, D. Bueno, eso no está en el manual. Eso no figura en ningún manual de banco, porque nosotros en la Argentina somos laboratorio, entonces esto no está puesto de esta manera. Entonces, como no hay nada que indique cuál es el momento más propicio para hacerlo, habrá que esperar a juzgar por parte del gobierno, que acá cuál es el gran peligro, que dada la escasez de dólares que tiene la Argentina, el levantamiento brusco de las restricciones lleve a una estampida en el tipo de cambio, una devaluación muy fuerte, y que inmediatamente todo el proceso de desaceleración de la inflación se vea totalmente interrumpido, es decir, que tengamos un rebrote muy fuerte en la tasa de inflación y tengamos que volver a empezar. Este es el gran peligro. Que es el único triunfo que tiene, digamos, económico el gobierno. Claro. Recién hablabas, un tema que quería preguntarte justamente. El Banco Central emitió en su momento, si no me equivoco, casi un 100% de lo emitido el año pasado, para comprar dólares para fortalecer reservas. Sí. Y ahora, en este tramo del año, estamos haciendo al revés. Exacto. Vendiendo esas reservas para poder achicar la brecha. Claro. ¿Hasta cuándo podemos hacer esto? O esto significa que el programa inicial del año caducó. Bueno, hemos visto claramente fase 1, el propio gobierno lo ha bautizado así, ¿no? Fase 1, fase 2. Fase 1 había euforia, había confianza, por supuesto luna de miel, hubo rápidamente un equilibrio fiscal que ya prácticamente se logró, ahora se está diluyendo ese equilibrio fiscal nuevamente, es decir, ahora el gobierno apuesta a que, recordemos esto también, ¿no? El gobierno ahora tomó, el Tesoro se hace cargo a través de estas letras de liquidez, las LEFI, estas letras. Este es nuevo que se exactamente nuevo, es un instrumento nuevo, que reemplazan a los pases. Esto es un poco técnico, pero bueno, el que nos está escuchando dice, bueno, mirá, la verdad no estoy entendiendo mucho, pero fíjate. El Banco Central era el acreedor de los bancos a través de los pases, ¿está? Es decir, el Banco Central, por día, exactamente, absorbe esos pesos y le paga a los bancos. Ahora dice, no, el acreedor ahora de los bancos va a ser el Tesoro Nacional, a través de estas letras. Y el Banco Central queda en cero. El Banco Central queda en cero y lo que se hace es pasar la deuda al Tesoro. Pero por lo tanto el Tesoro entonces va a tener que tener más superávit fiscal para poder pagar esas letras. Que no, ¿se entiende? Que no tiene la posibilidad de emitir. De emitir. No lo puede hacer. Entonces, o no lo quiere hacer, por supuesto, porque eso sería, digamos, echar leña al fuego inflacionario, al mismo con tiempo, lo cual no lo puede hacer. La caída de consumo es caída de recaudación, por lo tanto también es más difícil llegar al equilibrio fiscal. Exactamente. Es todo un ecualizador gigante. Toco acá, se me va acá, toco acá. Bueno, porque hay que pensar en términos de equilibrio general, es decir, yo tengo que ver esto, no es tocar una variable y el resto de las variables se van a acomodar. Acá el gobierno está apuntando básicamente a la inflación, donde todo va a converger precisamente a la tasa. Y el nivel de actividad económica queda como una variable de ajuste en la medida en que esa baja de la inflación reactive la economía a través de una mejora en el salario real, etcétera, etcétera. Más el blanqueo, más lo que tiene que ver con desregulación de la economía, que puede destrabar ingresos de fondos, ingresos de capitales, más el RIGI, que es este régimen impositivo para grandes inversiones de más de 200 millones de dólares. Bueno, pero tienen tengo entendido que el RIGI tiene durante 30 años, puede ser. Sí.
hay como digamos, ese paraguas fiscal que va a durar un tiempo, 30 años, pero para poder atraer inversiones. Acá el problema es generar las condiciones macroeconómicas para que vengan. Si no hay inversiones, si no mejora la productividad, etcétera, bueno, seguiremos dando un poco vueltas en lo mismo. Pero, como te digo, la forma de... Una cosa es parar la pelota inflacionaria, tratar de parar el dólar, tranquilizar todo lo financiero, y otra cosa es lo que pasa con la actividad real. A mí me parece que en esta segunda fase el gobierno se enfocó mucho más en la parte de lo que tiene que ver con una baja de la inflación, el dólar, etcétera, dejando nuevamente de lado toda la parte productiva. Me da esa sensación, ¿no? Y si no mejora lo productivo, si no vamos a conversar con a ver cómo se reactiva todo el aparato productivo, me parece que, bueno, estas preguntas que vos estás haciendo, Facundo, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Bueno, eso empezamos a generar algo de poca credibilidad, porque como vos decís, se va también reduciendo la recaudación tanto de las provincias como de la propia nación, ¿no? Bueno, por último, agradecerle como siempre la generosidad, porque para mí es un placer tenerlo acá presente, porque pedagógicamente te he sorprendido de tus preguntas. La verdad, Juan Pablo estudió para hoy. Casi que no paso el examen, Casi que estudió para hoy. Muy bien, muy bien. Hoy a la tarde me dijo... ¿Cómo vengo pensando cómo preguntarle? No anoté. No, pero, yo le dije, anotá. Yo pasé por la UNSTA, aprobé micro y macro con el profe Letter. Bueno, ahí está. Entonces, hay una base. Brillante las preguntas de Juan Pablo, y bueno, esperemos, más que quienes nos están escuchando, que estén, que hayan entendido, y por supuesto no somos nosotros los destinatarios. No entramos en lo técnico, así que está bueno. No, y queda grabado para la posteridad, o sea que si pasa, está ahí el testimonio de Eduardo. Tucumán, ¿cómo queda parado, teniendo en cuenta como provincia productora, que tiene ingresos del turismo internacional más que nada, pero que se ha alineado porque... Esto es una opinión personal, no le quedaba otra detrás del poder nacional, teniendo en cuenta la baja de la obra pública, cómo queda parada la provincia en cuanto a pedir créditos, hacia dónde queda Tucumán mirando. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. La provincia de Tucumán es una provincia que tiene también muchos desafíos por delante, es una provincia desde lo productivo altamente diversificada, que tiene mucho para ofrecer, para comercializar, y a mí me parece que las dos principales actividades que tiene la economía de la provincia, que es tanto la actividad azucarera como la actividad citrícola, vienen teniendo altibajos últimamente. Si uno toma los últimos 10 años, vamos a mirar determinados altibajos, con lo cual está faltando no solamente desde mi punto de vista, incentivos a la producción desde el punto de vista de lo que es el diseño macroeconómico, que recién lo charlábamos con Facundo, desde lo productivo a nivel nacional, sino también a lo productivo desde lo provincial. Tucumán necesita también mejorar o apuntalar su perfil productivo. Hemos visto que está muy castigado todo lo que tiene que ver con el citrus, por distintas razones, sobre todo hay empresas que han tomado la decisión de irse a Sudáfrica. Exactamente. Directamente ya no van a tener plantas en Tucumán. Plantas en Tucumán, eso es bastante doloroso, porque eso se pierden inversiones. Sí. Y también se han reducido mucho las hectáreas destinadas por ejemplo, a la plantación de limones. Sí, entonces eso es algo que como tucumanos nos preocupa, porque durante los 90 y gran parte de los 2000 hemos visto una actividad citrícola muy floreciente, muy activa, con mucha competitividad. Y lamentablemente en los últimos años estamos viendo una actividad citrícola que está muy hackeada, que está enfrentando muchos desafíos, y la actividad sucroalcoholera, que también arrastra sus problemas, que depende del clima, etcétera. Con lo cual, a esa diversificación productiva, bueno, le está haciendo falta toda, me parece, una estrategia para poder ser más competitivos, para poder mejorar el perfil de la producción, etcétera. A los efectos de mejorar también la recaudación propia de la provincia a través de los impuestos provinciales, y por supuesto esta dependencia que se crea. Por supuesto todos los estados dependen de la nación, porque eso está dentro de lo que se ha firmado, digamos el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, tiene que ver precisamente con la coparticipación de impuestos, es decir, la parte del federalismo fiscal, y la parte de lo que tiene que ver con que Tucumán tiene que mirar
no solamente a la Argentina, sino también empezar a mirar afuera para poder insertarse más competitivamente en los mercados internacionales. Pero claramente es una provincia que tiene, me parece, múltiples desafíos por delante todavía, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo. No, al contrario. Creo que es la primera vez que lo tuteo, pero gracias. No, por favor, no. Y bueno, muchísimas gracias por por favor, hace un tiempo un que nos placer. conocemos y es un gusto. El gusto es mío, les agradezco muchísimo la invitación y espero que no sea la última. No, ¿sabe? La propuesta queda para cerca de diciembre, porque diciembre es un mes, clave en la Argentina. Claro, el termómetro El está en termómetro diciembre, está full ahí antes de la fiesta, me parece que la evaluar el última. año, Para evaluar el año. 24. Exactamente. Ha sido un placer. El gusto es mío. Excelente las preguntas de Juan Pablo, la verdad, aprobado Juan Pablo. Muchas gracias. Aprobado. Como ayudante de cátedra, aprobado. Bien, lo aprobamos a Juan Pablo entonces. Excelente. Eduardo Robinson, un Gracias. placer, Linda nota, che. un lujazo que nos dimos en Proyecto Tucumán Radio. Ya volvemos.